Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en Saliendo del Hipercubo. Este es un nuevo vídeo, el número 5 de esta serie de vídeos que estoy dedicando a 2018 y bueno, aunque ya nos estamos metiendo un poco en marzo, lo siento mucho si no estoy siendo rápido haciendo estos vídeos, pero bueno, ya sabemos que la Matrix nos enreda muchas veces y no podemos dedicarnos a cosas que a lo mejor son tan importantes o más que lo que hacemos en la Matrix, ¿vale? Y bueno, si recordáis, en el último vídeo nos dedicamos a analizar el número 7 y cómo este número estaba relacionado con varios eventos de la historia del mundo y también de la historia de Israel, ¿vale? Yo no sé si lo dije en ese vídeo, creo que no, que cuando digo que esos eventos tienen lugar, yo no estoy diciendo que esos eventos sucedan casualmente, sino que, o azarosamente, sino que tienen lugar de forma como una causa y efecto, ¿vale? Es decir, que los controladores del sistema, conociendo este plan, que esa entidad o entidades que se ocultan detrás de ese dios bíblico, ¿vale? Ellos realizan esos eventos para poder cumplir esos rituales astronómicos y matemáticos en este sistema, ¿vale? Entonces necesitan cumplirlos a rajatabla porque de alguna manera refuerzan esa estructura y la base misma del sistema y al final lo que redunda y lo que finaliza es en esa estructura cíclica, ¿vale? Que se va repitiendo cada X tiempo constantemente. Y bueno, una vez que hicimos eso, también analicé el número 7 según su relación con la letra hebrea Zayim, ¿vale? Que también tenía muchas connotaciones interesantes. Y también otras series de ejemplos que están relacionados con el número 7, que van desde los brazos de la Cábala, no sé, desde las reglas del Bushido, los principios alquímicos o el séptimo cielo del Islam, ¿vale? Todo eso nos indica que en este sistema donde vivimos el 7 es muy importante, no solamente el 7, sino el 6, como del que ya hablamos, y también el 8, como hablaré en los próximos vídeos, ¿vale? Cuando ya nos estemos dirigiendo al final de toda esta serie de vídeos dedicada al 2018. Y bueno, hoy nos vamos a dedicar al número 70, cómo está relacionado con ciertas profecías también incluidas en la Biblia y también a la letra Ayin, que es el número 70, que lo dejé ya introducido en el último vídeo, y también vamos a hablar de cómo el número 7 está incluido muy presente en el Apocalipsis, en ese libro de la Revelación, al final del Nuevo Testamento de la Biblia. Y bueno, vamos a empezar con el número 70, ¿vale? Porque de alguna manera es lo que introduce a lo que sucede en el Apocalipsis, ¿vale? Y ya así vamos cogiendo un poco de cuerpo sobre el número 70. Hay dos protagonistas principales en esta serie de profecías donde interviene el número 70, que son Jeremías y Daniel, ¿vale? Son dos profetas que, aunque coincidieron en el tiempo, realmente no tienen relación, aunque algunas veces sí se hacen se hacen citas entre ellos, sobre todo Daniel a Jeremías, que Daniel fue posterior a Jeremías. Y bueno, y en esa línea de tiempo, como veis aquí esto he hecho un esquema para que veáis exactamente dónde nos situamos. Si veis, Jeremías estuvo reinando, estuvo viviendo durante el reino de Nabopolassar, el reino babilónico de Nabopolassar, y también el reino de Nabucodonosor II, ¿vale? Si veis, Jeremías muere en el 586, 587 antes de Cristo. Ya os digo que dependiendo de las imágenes y de los textos que veáis, las fechas varían un poco porque realmente no se sabe exactamente cuándo ocurrió. Entonces, como realmente no sabemos quién escribió este libro que se llama la Biblia, realmente no podemos tener muy en cuenta la veracidad histórica, pero sí hay que tener en cuenta el simbolismo y las metáforas y el significado espiritual que oculta todo esto y qué es lo que se está indicando no solamente sobre el pasado, sino también del futuro. Y bueno, como digo, Jeremías muere en el 586, 587, que sucede la destrucción del primer templo de Jerusalén. El primer templo de Jerusalén fue construido por Salomón alrededor de 900 a.C., ¿vale? Y esto es importante saber cuándo fueron destruidos y construidos este templo de Jerusalén, porque está referido con el final del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis, ¿vale? Si ves también, Jeremías fue el que
el que vaticinó, como ahora veremos, el cautiverio judío de Babilonia durante 70 años, ¿vale? Durante ese cautiverio es donde vive Daniel, que como vemos coincide con Jeremías, pero realmente no se sabe si tuvieron realmente contacto. Y estuvo viviendo durante el reino de Nabucodonosor II y también durante el reino de Belsasar, ¿vale? Daniel, como vemos, tuvo dos sueños importantes que también analizaremos en este vídeo, que es el sueño de la estatua de Nabucodonosor y el sueño de las cuatro bestias, ¿vale? El de las cuatro bestias está referido a Belsasar, ¿vale? Y como aquí vemos, el cautiverio judío de Babilonia terminó en el 539, que fue cuando Ciro I, el emperador persa, el rey persa, conquistó Babilonia, ¿vale? Entonces sucede lo que es el regreso de los judíos. Después, en el 535, que es cuando muere Daniel, se pone la primera piedra del segundo templo de Jerusalén y es terminado de construir 20 años después, en el 516 a.C., ¿vale? Y después, como vemos, sucede la profecía de 70 semanas de Daniel, que ya sucede en el siglo V a.C., entre el 457 aproximadamente, ¿vale? Que eso ya lo analizaremos un poquito más adelante. Y bueno, el 19 a.C., aunque no lo pongo ahí, es cuando sucede la remodelación del segundo templo de Jerusalén por Herodes. Después es cuando en la aparición de Cristo, su nacimiento, vivencias y su muerte y resurrección. Y después ya, metidos ya en DC, después de Cristo, tenemos la destrucción del segundo templo por el Imperio Romano, ¿vale? Por el emperador romano Tito, en el 70 después de Cristo. Como vemos aquí, el 70 es muy importante, porque desde la destrucción de ese segundo templo no se ha vuelto a construir un nuevo templo, ¿vale? Y esto es muy importante, como ahora veremos. Y bueno, una vez visto así de forma general esta imagen, quedaos con ella si tenéis que volver para atrás por verla, para que os vayáis situando. Aquí, si recordáis, estuvimos viendo el patrón de ciclo de 70 años, ¿vale? Y como en 2018 se cumplían 70 años de la creación del Estado de Israel, ¿vale? También se cumplía en 2017-2018 el 70 jubileo de Israel de la creación de Israel, ¿vale? En 3000 años aproximadamente antes de Cristo. Y también desde la reconquista de Jerusalén en la Guerra de los 6 días hasta 2017 se cumplía 50 años. También vemos la luna de sangre. Bueno, esto lo dijimos en el otro vídeo, lo quería recordar para que estuviésemos situados sobre cómo de importantes son estos tiempos en los que nos encontramos. Y bueno, aquí hay un esquema sobre como digo, las profecías de Jeremías y de Daniel están muy relacionadas con los imperios y el devenir del mundo y de la historia del mundo en ese sistema, ¿vale? Como vemos, después, a partir de las revelaciones de Jeremías y Daniel, suceden los distintos imperios que están relacionados con la estatua de Nabucodonosor, que le aparece en el sueño de ese rey babilónico. Y bueno, vamos allá a ver los capítulos de la Biblia en lo que se hace referencia a todas estas historias y eventos relacionados con Israel, ¿vale? En Jeremías 21 se nos dice que es una profecía sobre la destrucción de Jerusalén, ¿vale? Y dice en el versículo 2, dice: consulta ahora de nuestra parte al Señor, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos hace la guerra. Tal vez el Señor haga con nosotros conforme a todas sus maravillas, para que el enemigo se retire de nosotros. Heriré a los habitantes de esta ciudad, y hombres y animales morirán por una gran pestilencia. Y después declara el Señor a Sedequías, rey de Judá, a sus siervos, al pueblo y a los que sobrevivan en esta ciudad de la pestilencia, de la espada y del hambre, los entregaré en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada. No los perdonará ni les tendrá piedad ni compasión. También dirás a este pueblo: así dice el Señor: ahora pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. El que se quede en esta ciudad morirá a espada, de hambre y de pestilencia, pero el que salga y se entrega a los caldeos que los sitian vivirá y tendrá su propia vida como botín. Porque he puesto mi rostro contra esta ciudad para mal y no para bien, declara el Señor. Será entregada en manos de Babilonia, a quien le prenderá fuego. Aquí lo que se nos está diciendo
es que hay un castigo divino bastante fuerte sobre Jerusalén, ¿vale? Que está relacionado con esa adoración de los ídolos y lo que esa entidad o entidades considera que es el buen camino, ¿vale? Porque como dice en Jeremías 25, en el versículo 5, apártense de su mal camino y de sus malas acciones, solo entonces los dejaré vivir en esta tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus antepasados para siempre. No provoquen mi enojo a rendir culto a ídolos que ustedes hicieron con sus propias manos, entonces no les haré ningún daño. Me pusieron furioso al rendir culto a ídolos, como dice en el versículo 7, hechos con sus propias manos y trajeron sobre ustedes todos los desastres que ahora sufren, ¿vale? Aquí se deja claro el por qué tiene lugar ese castigo. Y esto es importante saberlo porque el 70, el número 70 está relacionado con la obediencia, ¿vale? Con la obediencia a esos mandatos divinos. Y al final, como he dicho muchas veces, la obediencia en un sistema jerárquico es totalmente oscuro, ¿vale? Al final es un culto de sumisión de unos seres sobre otros, como les encanta a todas esas entidades oscuras que rondan este sistema. En Jeremías 25 se nos dice: toda esa tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Aquí Jeremías se está vaticinando concretamente como al fin de ese cautiverio de 70 años tiene lugar el fin de Babilonia. Como hemos visto en ese esquema primero, es al final de esos 70 años aproximadamente cuando Babilonia es conquistada por el imperio persa, ¿vale? Y bueno, es curioso precisamente que ese exilio en Babilonia fuese, como aquí pone, que fuese bastante suave, ¿vale? Y se les permitió adquirir tierras, dedicarse al comercio y juzgarse por sus propias leyes, ¿vale? Y se mantuvo su identidad como pueblo. Y entonces, como muchos investigadores dicen, es en ese momento, si no ocurrió antes, que todo el culto y todas estas enseñanzas esotéricas y ocultas de Babilonia fueron permeándose al pueblo judío, ¿vale? Y también, como el pueblo judío también estuvo viviendo en Egipto, es como si las enseñanzas de Egipto también se hubiesen permeado, y entonces hay una relación entre todas estas culturas, imperios y pueblos, en el que todas esas entidades se llamen de una forma o se llamen de otra, al final redundan en lo mismo y al final indican lo mismo, ¿vale? Y eso es algo que podéis ver en mis posts sobre desenmascarando el origen de la oscuridad. Y bueno, en Crónicas 2, que esto no es Jeremías, se nos dice en el versículo 20: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el rey de los persas. Aquí en Crónicas también vaticina ese cautiverio y su final después de 70 años. Que como dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Aquí, como recordáis, el 7 estaba relacionado con el reposo, relacionado con esos semitas. Cuando se llega al fin de esos 7 años, sucede el reposo de la tierra. Está relacionado con las cosechas, con esos ciclos de la naturaleza y de los astros, que es la base cíclica de todo este sistema de esta matriz, ¿vale? Y aquí se nos está diciendo bastante claro, por eso lo he puesto. Ya nos vamos a meter, ya que hemos visto ese cautiverio de los 70 años de Babilonia, vámonos ya a Daniel. En el 9, en el versículo 1, se nos dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por palabras del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. Aquí está poniendo en antecedentes sobre lo que decía el anterior profeta Jeremías, ¿vale? Después, en Daniel 9, 24, ya se nos habla de la profecía de las 70 semanas que ya suceden en el siglo V, antes de Cristo.
en esa profecía se nos dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén perdón, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto por muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Quedaros con esto, solo vamos a ir analizando ahora mismo por partes, como muy importante todo este baile de números según semanas. Y también en el versículo 27 es muy importante sobre eso, sobre la confirmación del pacto durante esa última semana y la presencia de un desolador, porque está relacionado con el Apocalipsis, ¿vale? Si os acordáis en los anteriores vídeos, estuvimos viendo que había una relación según la Biblia de días y años. Aquí, estas 70 semanas, hay que interpretarlo como que una semana son como 7 años. Entonces, 70 semanas serían como 490 años, porque sería 70 por 7, ¿vale? De manera que las primeras 69 semanas, como está dividido en ese esquema, serían 483 años y la última semana serían 7 años, ¿vale? Aquí, como vemos en este esquema, esos 483 años, estas 69 primeras semanas, suceden desde el inicio de la restauración de Jerusalén por orden de Artajerjes I, y termina en el bautismo de Jesús en el 27 después de Cristo. Y esa última semana, según este esquema, en el que la última semana sí se incluye dentro de las 70 semanas, esa última semana sería desde el bautismo de Jesús hasta su muerte, ¿vale? Y bueno, pero otros investigadores piensan que esas 70 semanas no han sido cumplidas todavía, sino que se han cumplido las primeras 69 semanas. Y como vemos en este esquema, ha habido un periodo de 2000 años, que son los 2000 años desde la muerte y resurrección de Cristo hasta la época actual, y esa última semana sería incluida lo que es dentro de la gran tribulación, dentro de lo que es el Apocalipsis, como veremos. Aquí vemos más claramente esa división de las semanas con esa última semana de tribulación, y quedaros con esa semana 70, la última, que son los últimos 7 años, porque aquí hay esa división entre media semana y media semana, que son 3 días y medio, que son 42 meses y 1260 días. Si nos centramos en ese primer periodo de las 70 semanas, vemos que las primeras 7 semanas, que son 49 años, van desde el 457 a.C., que es cuando sucede el inicio de la restauración de Jerusalén, ¿vale? Aquí pone 451, ya digo que las fechas bailan un poco porque no existe un rigor bíblico en lo referente a todos estos eventos, ¿vale? Entonces es complicado establecer esos eventos, y también eso complica mucho el cálculo de los tiempos, sobre todo en lo referente a ese supuesto tiempo de Dios para el mundo y para la casa de Israel, ¿vale? Y bueno, como esta referencia al primer periodo, a ese momento concreto de la edificación y restauración de Jerusalén, lo vemos en Esdras, ¿vale? Que es lo que se llama la carta de Artajerjes a Esdras. En ella se dice que este Esdras subió de Babilonia y que era escribiente diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque
la mano de Jehová su Dios estaba sobre ella. El rey se refiere a Artajerjes I, ¿vale? Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Fijaros que hay una referencia al 7 aquí. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Y bueno, en el versículo 11 se nos dice: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versados los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada la orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Aquí, fijaros que hace referencia al 7 otra vez, según esos mandatos divinos, con los 7 consejeros. Todo redunda en ese número constantemente en la Biblia. Si nos centramos en el segundo periodo, que es en el momento cuando se termina la restauración de Jerusalén y continúa hasta que el Mesías es crucificado, ¿vale? Si recordamos que ponía en Daniel 9:25, sepa pues en tiendas que desde la salida de la palabra va a restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, ¿vale? Entonces, en conjunto, las primeras 7 semanas en esta restauración, inicio-fin de la restauración de Israel, más las 62 semanas entre ese fin de la restauración de Israel hasta que el Mesías es bautizado, pues son 69 semanas. Y bueno, en ese tercer periodo, que es el que digo que muchos investigadores y muchos creyentes creen que todavía no ha sucedido, es la última semana, ¿vale? Que es la gran tribulación, que como digo está dividido en 2 partes: 3 años y medio de falsa paz y después 3 años y medio de la gran tribulación. En Daniel 9 se nos dice en el capítulo 27 que, como hemos dicho antes, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda y después con la muchedumbre de las humillaciones vendrá el desolador, ¿vale? Esto está relacionado con el Apocalipsis, como digo, porque en el Apocalipsis 13 se nos dice en el versículo 5: a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Esos 42 meses son los 3 años y medio, ¿vale? Y son 1260 años también, que como os he dicho, son importantes en toda esta historia. De esto ya nos centraremos un poquito más adelante cuando hablemos del Apocalipsis, ¿vale? Pero quiero que os quede claro esa diferencia en esa última semana de tribulación, que al parecer todavía no se ha cumplido. Y bueno, se cumpla o no, sea verdad o no, es bueno saberlo porque está ahí dicho, y es bueno estar alertas, ¿vale? Como se nos dice en la misma Biblia. En Daniel 7:25 también se nos habla de esta relación de los 3 años y medio, de la mitad de la semana, los medios tiempos, porque se nos dice en Daniel 7:25: y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, ¿vale? Parece ser que aquí se nos está hablando de eso mismo, pero realmente no se está haciendo referencia de forma clara, sino de forma muy sutil, si así es, ¿vale? Y bueno, otros investigadores sí que creen que esa semana última, la semana 70 de 7 años, se ha cumplido, pero en parte, ¿vale? En el que la primera parte de esa primera semana, de esa primera mitad de semana, se cumplió durante lo que es el bautismo y la crucifixión de Cristo. Entonces ahora estamos en ese periodo de descanso, de reposo, es como de gracia en estos 2000 años, y todavía queda llegar ese segundo tiempo, que es el momento de la gran tribulación, de la de Dios, del castigo y del juicio sobre los justos y sobre los pecadores. Y bueno,
Vamos a hablar, ya que como hemos dicho en ese esquema primero que puse de la línea de tiempo de Jeremías y Daniel, cómo todo esto está relacionado con un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, el rey babilonio Nabucodonosor II, referido a los imperios del mundo. Esto es un análisis simbólico de ese sueño. Se puede hacer muchísimas interpretaciones de este sueño que interpretó Daniel, pero bueno, vamos a verlo porque está relacionado con todo esto. En Daniel 2:31 se dice: tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Esa diferencia de las partes según los metales de esa estatua de Nabucodonosor que tuvo en su sueño este emperador está relacionado con diferentes imperios del mundo hasta llegar a lo que es, aquí pone Europa moderna, está relacionado también con Roma, ¿vale? Que Roma, no los olvidemos, es no tanto la Roma antigua, sino la Roma que empezó a partir de Constantino y con la aceptación del cristianismo como la religión oficial, ¿vale? Y bueno, en ese sueño profético aparece una piedra que se interpreta como si fuese la segunda venida de Cristo, como el fin de Babilonia, ¿vale? Reconvertida en todos esos imperios, tal como pone en el Apocalipsis, ¿vale? Con esa segunda supuesta venida de Jesús. Y bueno, en Daniel 3 ya se nos habla de cómo Nabucodonosor hizo una estatua de oro como para engrandecer su imperio, para engrandecer su reinado, ¿vale? Y su figura. Y hizo una estatua de oro, como pone en Daniel 3, que dice: cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Aquí se nos hace referencia al 6, porque el 6, como dije en los anteriores vídeos, está relacionado con el dominio material del hombre. Y de todos estos imperios, sobre todo el babilónico, cuando se hace referencia en la Biblia, sobre todo en el Apocalipsis, se está haciendo referencia a ese dominio material en este mundo donde se ha tenido lugar la muerte espiritual del hombre, ya que al hacer referencia al 6 se está hablando de eso concretamente. Por eso se nos habla concretamente de sus medidas, no se pone porque sí. Y bueno, después, en el reino de Beltasar, Daniel interpretó un sueño del rey Belsasar, y como dice en Daniel 7, dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. En ese sueño aparecen, no lo voy a leer para no alargar mucho la cosa, aparecen 4 bestias, ¿vale? Un león, un oso, un leopardo y un dragón, y que se relaciona con lo dicho en el capítulo 2 con la estatua de Nabucodonosor, ¿vale? Como si fuesen 4 imperios. Que ese último imperio sería, como vemos, los pies de barro y de hierro, sería como la Roma ya degenerada en lo que es el mundo actual, ¿vale? Que tiene unos cimientos muy muy débiles y que van a llevar a la total aniquilación de ese sistema, supuestamente, según el Apocalipsis, y cómo representa esa última piedra, ¿vale? Ahora vamos a ya a la última parte de este vídeo, que es el número 70, que, como he dicho, es muy muy importante. ¿Qué es el número 70? Pues en la Biblia el número 70 tiene un significado muy importante, que es una mezcla entre el 7 y el 10. El 7 representa la perfección y el 10 representa exhaustividad, lo completo, es como la plenitud, ¿vale? Y significa un orden, una estructura, una construcción, ¿vale? Por eso se hace tanta referencia al 70, tanto en Jeremías como en Daniel, tanto en la profecía de las 70 semanas como en la profecía del cautiverio de Babilonia. Vamos a ver más ejemplos del número 70 en la Biblia,
Por ejemplo, en el Génesis 46 se nos dice en el versículo 26, todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos y sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. No sé si os acordáis que Jacob, que después fue renombrado como Israel, de ahí viene todas las 12 casas del pueblo de Israel. Jacob fue el patriarca que dirigió a todo el pueblo judío hacia Egipto para vivir allí, porque allí vivía José, que fue vendido a los egipcios y al final acabó convirtiéndose en un faraón, en un buen dirigente de Egipto. Después el pueblo judío no tuvo tanta suerte porque el siguiente dirigente tras la muerte de José pues fue no tan bueno, y eso es lo que llevó a la esclavitud en la tierra egipcia y a su posterior liberación con la entrada del personaje que es Moisés, ¿vale? Y que la famosa historia que todos conocemos. En Génesis 29 se nos dice en el versículo 16 que también hay una referencia a este número 70, referido al 7, y esto es referido a Jacob, porque Jacob parece ser que quería casarse con la hija de Labán. Este tenía 2 hijas y quería casarse con la menor, ¿vale? Y para ello Jacob promete servirle durante 7 años. Y tras esos 7 años, parece ser que Labán le dice que no le iba a dar a su hija Raquel, sino que le iba a dar a su hija Lea, porque la costumbre era darla a la mayor y no a la menor, como era Raquel, ¿vale? Y tuve que cumplir otra vez otro servicio de otros 7 años, ¿vale? Después de ese primer servicio de 7 años. Y finalmente, al final, no solamente le dio a Lea, sino le dio también a Raquel. O sea que Jacob, al final, parece ser toda esta historia de pedida, pues al final salió ganando. Pero bueno, aquí se ve esa estructura del 7, del patrón del 7, como un periodo de cumplimiento en ese sistema para poder conseguir algo, ya sea un juicio, un beneficio o simplemente un cambio, ¿vale? Como hemos estado hablando en los anteriores vídeos, referido también al 8. Después en Éxodo 24 se nos habla sobre cómo Moisés le dijo que subiera ante Jehová y con Aarón, Nadab, Abiú y con 70 ancianos de Israel para que se inclinaran desde lejos, ¿vale? Aquí os da referencia al número 70. Después en Números 11 se nos dice que Jehová le dijo a Moisés que reuniera 70 varones de los ancianos de Israel, ancianos del pueblo, y los llevara hasta las puertas del tabernáculo de reunión y que esperasen allí contigo. Y al descender Dios, tomará del espíritu que está en él y los pondrá en ellos, ¿vale? Y llevarán con él la carga del pueblo para que no la llevase solo. En Números 11 también, en el versículo 24, también se nos habla de esos varones, porque dice que reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. El tabernáculo, si no sabéis lo que es como si fuese la carpa, como una especie de tienda de campaña que se le preparó a los 10 mandamientos, ¿vale? Es como una especie de estructura que si lo vemos en muchas imágenes, tiene 3 lados y que si continúa el lado hacia abajo tiene forma como de hexágono. El tabernáculo es muy importante en todo este sistema según la tradición hebrea, porque tiene mucha relación con ese inicio y fin de año en el mes de Tishrei, en septiembre-octubre, con la fiesta de Sukkot, y eso lo hablaremos en los vídeos dedicados al número 8, ¿vale? Porque es muy importante, pero es bueno que aquí ya lo estemos viendo. Y bueno, en el versículo 25 de Números 11
se dice que Jehová descendió en una nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Aquí se hace una referencia a cómo es de importante ese número 70 y cómo está relacionado con lo divino según esas entidades. A continuación vamos a ver cómo el 70 también aparece en el libro de Enoch. El libro de Enoch es un libro que no se encuentra dentro del canon de la Biblia, sino que forma parte de la Septuaginta. Aquí fijaros que es un libro incluido en el que ya en su nombre indica el número 70. La Septuaginta es un grupo de textos griegos que vienen traducidos del arameo del hebreo y que son mucho más antiguos que el Tanaj hebreo. El Tanaj hebreo es la base del Antiguo Testamento de la Biblia. Entonces, interesadamente seguramente ha sido eliminado del canon de la Biblia para que no se sepan y no obtengamos ciertas pistas sobre la historia bíblica, porque la verdad es que el libro de Enoch se nos habla sobre los ángeles caídos, el Génesis, y nos habla de cómo esos ángeles se unieron a las mujeres humanas y tuvieron una descendencia que se llamaba los Nefilim o los gigantes, ¿vale? Eso en el Génesis viene referido muy levemente, pero aquí en el libro de Enoch sí se habla más claramente. Y bueno, en este capítulo 10 sí que se nos habla que en el versículo 12 que una vez esos ángeles caídos han tenido esa descendencia, se les dice que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos. Y también se dice que se les encadene durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día del juicio, ¿vale? Ya vemos aquí que el 70 es un número de juicio en este caso. En Judas 6 también se nos dice que y lo de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí, esto sí está incluido en la Biblia, está haciendo referencia a lo que dice en Enoch. Ya vemos que estos libros están totalmente relacionados, y al haber excluido el libro de Enoch del canon de la Biblia, se está perdiendo mucha información bastante valiosa sobre esos acontecimientos bíblicos, ¿vale? Que muchas veces queda aquí referido como escudas y cualquiera que lo lea se puede quedar cada cuadro diciendo esto a qué coño viene. Y bueno, por otro lado, el número 70 es un número que tiene mucha referencia con los descendientes de Noé, porque a partir de Noé parece ser que se originaron 70 naciones. Este número de 70 naciones es muy importante también en las fiestas de tabernáculos, como he hablado antes, y que está relacionado con Babilonia, y también está relacionado con los sacrificios. Ya he dicho muchas veces que este sistema le encanta realizar sacrificios, y en esa fiesta de Sukkot, en el mes de Tishrei, septiembre-octubre, hay un sacrificio de 70 novillos por esas 70 naciones, ¿vale? Y esas 70 naciones vienen de los descendientes de Noé, que si recordamos el diluvio es un punto de inicio de ese sistema. También esa referencia a las 70 naciones también la podemos encontrar en la misma ONU, ¿vale? Porque parece que en 2015 tuvo lugar su aniversario y fue su 70 aniversario. No sé si casualmente o no, pues se hizo bastante hincapié y se dio mucho bombo a esos 70 años. Puede haber sido otra fecha, pero concretamente fue esos 70 años. Que hay una referencia implícita a la Biblia. Yo creo que sí, pero bueno, eso lo dejo a la vista de cada uno. Y bueno, vamos allá a terminar con este vídeo con el análisis de la letra Ayin, que es el número 70, que Ayin es una letra que representa el número 70 en el alfabeto hebreo, y significa, significa visión, significa ver la luz espiritual, supuestamente espiritual, de Dios. Bueno, pero también es un número que habla de las naciones, por eso está relacionado con las 70 naciones descendientes de Noé y de sus hijos, y también significa orden y administración espiritual, y también restauración. Por eso también es importante en ese inicio de año, en el mes de Tishrei, para restaurar otra vez el sistema en ese nuevo ciclo. Y está relacionado también con
con la obediencia, por obediencia y a esas leyes espirituales de Dios, ¿vale? Porque una vez que uno comprende, una vez que uno ve, esto estoy diciendo según la tradición hebrea, una vez que uno comprende y uno ve los mandatos divinos, está muy predispuesto a obedecer, a doblegarse. Al final todo reúne en esa jerarquía. Y bueno, también como vemos aquí en esta diferencia de representaciones, y también el 70 está relacionado no solamente con un ojo, sino también con un círculo cerrado, ¿vale? Que al final redunda en la semilla, como lo que era Zajin cuando hablamos del número 7. También hay que... Ajin es una letra silenciosa, ¿vale? Como esa luz, no es algo que se vea, no es algo evidente, es algo sutil. Y también es una de las letras coronadas. Si nos acordamos, Zajin, el número 7, era como si fuese el número 6 Bab coronado, y es esa estructura de 3 partes, ¿vale? Que se llama Zajin. Y si alguien no se ha dado cuenta al relacionar el Ajin con el número 70 y con el ojo, sí que puede parecerse a ese ojo que todo lo ve, que todos conocemos del billete del dólar, y que es un símbolo que se ha llamado Illuminati. En Mateo 6:22 se nos habla concretamente de cómo el ojo está relacionado con la luz y cómo supuestamente es la lámpara del cuerpo, en el que se dice que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Aquí si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y bueno, esa diferencia entre el ojo bueno y el ojo malo también está referido en el mismo dibujo de Ajin, porque el lado izquierdo sería el ojo malo y el lado derecho sería el ojo bueno. Esa diferencia entre el ojo bueno y el ojo malo lo podemos ver en parte en todo esas representaciones que hacen la gente famosa utilizando los mal llamados Illuminatis, que considero que es un término bastante que lleva a la desinformación, en el que vemos a esos famosos que siempre hacen gestos como con la mano tapándose un ojo o mostrando el 666 con ese ojo, ¿vale? Al mostrar ese símbolo con la mano, lo que están indicando es no solamente esa dualidad de este mundo de división entre el lado izquierdo y el lado derecho, que es mente y corazón, sino que la mayoría de la población no ve la realidad tal cual es, sino que está ciega, no lo ve de todo completo, se está ciego de un lado y solo ve el lado aparente de las cosas. Eso es como lo que sucede en la famosa serie de Stranger Things, donde está el mundo que se ve y el que no se ve, que solo unos cuantos pueden ver, y que es el mundo al revés, que está ahí pero no lo vemos. Y también está relacionado con lo oculto, con aquellas sociedades secretas, tal como nos mostró Kubrick en su película Eyes Wide Shut, que significa ojos fuertemente cerrados. Y en este caso se nos muestra cómo ese ojo cerrado está mostrado por ese ojo tapado, ¿vale? Entonces no estamos viendo toda la realidad, y también está hablando de esa ceguera a lo espiritual, donde solamente nos centramos en lo material. Y bueno, entonces Ajin sería como si fuese el quiasma óptico de los dos ojos, y es el que, porque al fin y al cabo es a través de los ojos como nosotros interpretamos este mundo material, y las personas que no han desarrollado su parte espiritual se quedan en eso y no ven más allá, y con todas las limitaciones que tiene el ver la realidad solo a través de los ojos del cuerpo. Y al final es un poco referencia a solo ver la vida a través de lo que es la ciencia, de lo visible, de lo tangible, de aquello que podemos demostrar de forma empírica, como les encanta a todos los científicos. Y bueno, ese Ajin entonces está relacionado con los dos hemisferios. Como digo, son mente y corazón que hace falta unir para poder llegar al ser completo. Y bueno, y esa estructura de dualidad de ojos sí lo podemos ver en un artista, en un escritor e ilustrador que se llama William Blake,
que lo conoceréis seguramente por esta ilustración de un demiurgo, ¿vale? Este demiurgo supuestamente sería como si fuese el dios bíblico, el creador de este sistema, que, como vemos, tiene esa especie de compás que ordena y organiza materialmente el mundo. Para Blake, este demiurgo sería como un ser malvado. Si os acordáis, Blake tuvo una frase muy famosa que se llama: si las puertas de la perfección se desburrasen, todo aparecería a los hombres como realmente es, infinito. Pues el hombre se ha encerrado en sí mismo hasta ver todas las cosas a través de las estrechas rendijas de su caverna. Está hablando de cómo no vemos las cosas a través de los ojos como son, sino de forma totalmente ilimitada. Esa famosa frase de las puertas de la perfección fue utilizado por el grupo de Doors para nombrarse The Doors, precisamente. Y esa referencia al demiurgo que acabamos de hablar podemos encontrarnos en un libro que se llama el libro de Eurípides. Si vemos en la ilustración principal del libro de Eurípides, se ve como una especie de demiurgo que está soldado sobre el supuesto libro de la vida, y él está escribiendo de forma ciega y totalmente decrépita lo que es la creación material, y está tapando lo que es, con esas dos losas de piedra que están detrás de él, lo que es el ir más allá de esas, son las puertas de la perfección, ¿vale? De forma que ese ser lo que hace delimita y protege como un guardián, como un cancerbero, lo que se encuentra más allá de nuestros sentidos y que no vemos directamente. Oricen sería, según Blake, sería como your reasons, que significa tu razón, es como si fuese tu mente, y basar totalmente la realidad, la visión y nuestro entendimiento de la vida a través de nuestra mente. Nuestra razón es como solo ver una parte, solamente el 50% de lo que pasa en este mundo, y estaríamos perdiendo la parte quizá mucho más importante, como dice Esa Chaper, lo verdadero es invisible a los ojos, ¿no era algo así? Pues eso es lo que quiere indicar. Oricen también tiene una famosa frase que habla de cómo ese demiurgo creador de la materia es muy peligroso, porque dice en esta frase: tigre, tigre, fuego que arde, los ojos que es de la noche, qué mano inmortal, qué ojo puede dar tu terrible simetría. Que está hablando otra vez de ese ojo que lo percibe, porque al final nosotros mismos somos lo que creamos esta realidad al verla a través de nuestros ojos, pero también la delimitamos y es muy engañoso. Esa referencia al ojo lo encontramos también en un párrafo de un poema de Blake que se llama El viajero de la mente, en el que se dice que los invitados están dispersos por la tierra, porque la alteración de los ojos altera todo, los sentidos se mueven de miedo, y la tierra plana se convierte en una pelota. No vamos aquí a hablar de la tierra plana, porque no sé exactamente qué quiere decir con ello Blake, pero bueno, sí que quiero que os fijéis en cómo Blake dice que el ojo lo altera, el ojo alterado lo altera todo, el ojo alterando lo altera todo, como dice ahí, the eye altering alters all, pero como no podemos fiarnos en nuestros sentidos, en el ojo, porque es muy engañoso y es una parte de ese dominio material donde nos encontramos. Blake también hizo una correlación entre el ojo y el huevo, de manera que es en esa estructura ovoide del ojo donde tiene lugar lo que es esa especie de engaño de las apariencias, de esa especie de espejismos, y en esa estructura de ojo si vemos, como vemos en este esquema de Milton, cómo está relacionado con los símbolos planetarios, y la última parte de ese ojo, de ese huevo, sería Saturno, como vemos aquí arriba, ¿vale? Y si os acordamos en el anterior vídeo, dijimos que el séptimo cielo es como si fuese la morada de lo que separa de la morada de Alá, que está relacionado con Saturno, y que está relacionado con ese barrera del abismo en el árbol de la Cábala. Y bueno, esto también nos centraremos un poquito más adelante. Y bueno, creo que ya he terminado. Para terminar, quería dedicarme al Apocalipsis en este vídeo, pero bueno, no va a haber tiempo, así que lo vamos a dejar aquí.
Y quiero dejar como introducido el Apocalipsis, dejando una escena de una película que se llama la séptima profecía, ¿vale? Aquí, como veis, está otra vez referido al 7, el 7 va a ser muy importante en el Apocalipsis, y en esta escena, esta película trata sobre cómo una mujer que se ha quedado embarazada descubre que su hijo es la última muerte que, una vez tenga lugar el nacimiento de ese hijo, la última muerte que precede a la llegada del Apocalipsis. Entonces esta mujer, al descubrirlo, pues intenta buscar por todos los medios parar todo el Apocalipsis. En toda esta historia aparece Jesucristo como si fuese un mensajero. No se hace directamente mención a él, pero sí que hay una especie de flashback que sí se hace mención a que este personaje es Jesucristo. En esta escena se ve como la protagonista, que se llama Abby, se encuentra con Jesús en un cuarto y intenta entender qué es lo que puede hacer para parar todo esto y cómo salvar a su hijo y indirectamente a toda la humanidad. Y este Jesucristo le dice que al final lo que tiene que tener es esperanza, tiene que creer en la vida, tiene que tener conciencia y tiene que luchar por lo que es verdad. Ya realizaremos en el siguiente vídeo otras escenas sobre la séptima profecía, pero también hay que entender cómo al final el elemento principal de este sistema, y que está siendo totalmente subyugado y dominado y totalmente silenciado, es ese elemento femenino, ese elemento amoroso, ese elemento de la creación, de la imaginación, y este personaje de Abby representa eso, ¿vale? Y bueno, vamos a dejar esta última escena, que es muy cortita, y para que sea introductorio de ese siguiente vídeo. Bueno, muchísimas gracias una vez más por haber llegado hasta aquí, y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Espero que no tarde mucho. Venga, muchísimas gracias. Hasta luego. Baby. ¿Por qué está pasando? Se ha agotado la gracia de Dios. No hay nada que yo pueda hacer. Las profecías han empezado a cumplirse y a medida que van sucediendo nos acercamos al final. Entonces, ¿por qué está aquí? Soy su mensajero, su testigo. ¿Y qué pasaría si no se cumpliera? Baby. No, por favor. ¿Qué pasaría si pudiera impedirse una profecía antes de que naciera mi hijo? Por favor, dígamelo. Entonces se rompería la cadena. Pero se necesitaría algo que usted no tiene. Esperanza. ¿Cómo es posible que alguien a quien le importa tan poco la vida dé su vida por el mundo? A mí me importa. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo.